Buenos días, mi nombre es Estefanía Librisi, soy gastroenterólogo infantil y docente de la cátedra del Hospital Centenario de Pediatría. En esta oportunidad vamos a charlar sobre síndrome metabólico. Como ustedes sabrán, la prevalencia de obesidad infantil ha ido aumentando en forma epidémica en los últimos años. La obesidad desempeña un papel central en el desarrollo del síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de factores de riesgo que requieren la presencia de obesidad de predominio central, dislipemia, abarcando en este sentido el aumento de los triglicéridos y el descenso del colesterol HDL, hipertensión arterial y resistencia a la insulina. Todos ellos predictores de enfermedad cardiovascular y diabetes de tipo 2 en el futuro. Se sabe que el proceso de aterosclerosis comienza en la infancia y se asocia con obesidad y otros componentes. Se sugiere que por debajo de los 10 años no debería hablarse de síndrome metabólico, pero hay que tener en cuenta la existencia de comorbilidad y la historia familiar. De 10 a 16 años existirían criterios diagnósticos específicos y por encima de los 16 años se utilizarían los criterios para adultos. Lamentablemente es un tema que está poco actualizado, recabando estudios incluso a partir del año 2016 hasta aproximadamente el 2015. La Organización Mundial de la Salud considera la ganancia ponderal excesiva como una epidemia global. Dentro de las complicaciones del síndrome metabólico en la infancia, tenemos aquellas que alteran a nivel del aparato respiratorio, la más frecuente es la apnea del sueño, digestivas, colelitiasis o esteatosis hepática, cardiológicas, neurológicas como un pseudotumor cerebral, endocrinológicas, la más frecuente adelanto puberal o hipocrecimiento, ortopédicas, epifisiólisis de la cabeza del fémur, tibia vara, genu-valgum, dermatológicas, intértrigo, forunculosis, problemas psicosociales como la ansiedad y la depresión. Para poder definir el síndrome metabólico, recordemos que son 5 elementos y para su diagnóstico se requiere la presencia de al menos 3 de ellos. Dentro de estos elementos contamos con la obesidad de predominio central o abdominal, tomando como positivo un perímetro de cintura por encima del percentilo 90 o 75, de acuerdo a edad y sexo, dependiendo de las diferentes literaturas, o podemos definir obesidad central a partir de los 6 años, cuando el contorno de la cintura sea por encima de la mitad de la talla. Normalmente el diagnóstico de obesidad se realiza con el índice de masa corporal. Sin embargo, este no es un buen indicador de la distribución de la grasa, por eso es útil la circunferencia de la cintura como un buen predictor de la resistencia a la insulina y marcador útil del síndrome metabólico. Dentro de los otros marcadores tenemos los triglicéridos, que dependiendo de la bibliografía es mayor a 110 o mayor a 150 miligramos por decilitro, con un HDL menor a 40 miligramos por decilitro, presión arterial por encima del percentilo 90 de acuerdo a sexo, talla y edad, y una glucemia basal mayor a 100 o mayor a 140 tras las 2 horas de una prueba de tolerancia oral a la glucosa. En este cuadro, como pueden ver, hay diferentes estudios abarcando generalmente más o menos la misma cantidad de pacientes y con criterios en algunos casos bastante dispares y en algunos bastante similares. De todas maneras, para llegar a un criterio unificado, la idea es tomar el valor de glicemia basal mayor a 100 para tomarla como positiva, circunferencia de la cintura, al igual que el valor de tensión arterial por encima del percentilo 90, tanto para edad, sexo y talla en el caso de la presión arterial. Para el valor de los triglicéridos unificamos mayor a 110 como dato positivo y valor de colesterol HDL menor a 40. La prevalencia de la obesidad en la infancia es un factor de riesgo independiente de la edad adulta. Un niño tiene
80% de posibilidades de seguir siendo obeso a los 35 años, por lo que los profesionales de la salud no debemos minimizar el problema pensando en que será transitorio y que se corregirá con la edad. La prevalencia en la infancia se incrementa en los niños y adolescentes obesos, tanto más cuanto más obesos son. Hablando un poco de la epidemiología, de todas maneras no fue tan fácil encontrar este tipo de datos. En nuestro país el 23% de los niños menores de 5 años presenta sobrepeso y el 11% presenta obesidad. El 29% de los pacientes entre 13 a 15 años presenta sobrepesos y el 6% obesidad, habiendo una clara diferencia afectando en mayor cantidad a varones que a mujeres. En la encuesta nacional de riesgo del 2013, al igual que en las demás, el sobrepeso en el adulto es aproximadamente el 37% y el 21% de obesidad. Y el sedentarismo llega al 50% de los pacientes entre 3 a 15 años. Hablando un poco de los factores de riesgo, tenemos la predisposición poligénica, la nutrición temprana en la prematurez epigenética, el crecimiento acelerado en etapas tempranas, el bajo grado de actividad física y la adrenarca precoz. Como determinantes familiares de obesidad infantil tenemos factores genéticos y ambientales. Si un padre es obeso, el niño presenta el doble de riesgo de presentar obesidad y más de la mitad de los niños obesos tienen al menos un padre con obesidad. Y en cuanto a los hábitos, bajo nivel de descanso, uso excesivo de pantallas, bajo grado de actividad física, exposición al humo de tabaco y alimentación poco saludable. En cuanto a la fisiopatología del síndrome metabólico, tenemos que recordar que la resistencia a la insulina es uno de los principales factores implicados. Junto a la resistencia a la insulina tenemos la diabetes tipo 2, que en realidad es la consecuencia, la obesidad central, la dislipemia y los estados inflamatorios, protrombóticos y aterogénicos. Como pueden ver, hay un pequeño cuadro ejemplificador de la fisiopatología. El exceso de nutrientes, la inactividad y, por supuesto, un genotipo susceptible conllevan a un aumento de la obesidad central con aumento del depósito visceral y disminución del depósito subcutáneo de grasa. Esto conlleva un aumento de ácidos grasos libres, disminución de adiponectina y aumento de citoquinas inflamatorias, aumentando la grasa intramiocelular e incluso la grasa hepática. La hiperinsulinemia, la descompensación de las células B y la tolerancia a la glucosa, todos ellos secundarios a la resistencia a la insulina, llevan a la diabetes tipo 2 y otras de las consecuencias del síndrome metabólico, también la enfermedad cardiovascular. Dentro de la fisiopatología, cabe destacar la importancia de la insulinoresistencia y su asociación con el síndrome metabólico. La insulinoresistencia es una respuesta defectuosa o anormal a la acción de la insulina en los diversos tejidos periféricos. Es la principal reguladora de los mecanismos de homeostasis de la glucosa y los lípidos y es una hormona anabólica. La insulinemia en ayunas también había sido utilizada como criterio de resistencia a la insulina. A mayor nivel, mayor resistencia. El inconveniente es que es muy variable y en algunos estados fisiológicos, como la pubertad, se encuentra muy elevada. Es un continuo, por lo que es difícil considerar un punto de corte. Tiene relación con la edad, el sexo y el momento biológico. Por eso no existe en el momento actual una indicación de solicitar su dosaje en la consulta pediátrica. Se asocia fuertemente a la obesidad y en este caso existen patrones clínicos que orientan su diagnóstico, como es la obesidad central de la grasa o la acantosis. Como bien decíamos, la resistencia a la insulina se involucra también en la patogénesis de la hipertensión arterial, aumentando la absorción renal de sodio y la actividad adrenérgica y antagoniza la acción del óxido nítrico.
y de la dislipemia aterogénica. Produce hipertrigliceridemia, descenso de colesterol HDL y cambios cualitativos en las partículas de LDL colesterol, haciéndolas más pequeñas y densas y por lo tanto mucho más aterogénicas. Cuando hablamos de resistencia a la insulina, bueno, es cuando la acción de esta hormona, la captación de la glucosa por los tejidos periféricos y la supresión de la liberación de glucosa en el hígado se ve dificultada. En condiciones normales, la resistencia a la insulina se acompañará de una hiperinsulinemia por una secreción aumentada compensadora para mantener la adecuada homeostasis de la glucosa. Antes de observar una hiperinsulinemia basal, ya existe una hiperinsulinemia postprandial. Recordar que el acúmulo de grasa visceral segrega un exceso de ácidos grasos que llegan al hígado y alteran la acción de la insulina. Otro de los mecanismos que intervienen en la fisiopatología del síndrome metabólico es la dislipemia. La dislipemia se caracteriza por un aumento de los niveles de triglicéridos, disminución del colesterol HDL y aumento del colesterol LDL, que se asocian estrechamente con la insulinoresistencia. La hipertrigliceridemia es la alteración más precoz en el síndrome metabólico. Se debe al aumento de la síntesis hepática de partículas de lipoproteínas de muy baja densidad y a la alteración de su catabolismo por disminución de la actividad de la lipoproteína lipasa. Como consecuencia de estas alteraciones, se produce un aumento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos y por ello de los triglicéridos plasmáticos. La detección temprana de aquellos pacientes con sobrepeso y obesidad para poder prevenir el síndrome metabólico es importante, ya que a largo tiempo estos pacientes podrían sufrir enfermedades cardiovasculares e incluso algunos tipos de cáncer. Los niños con síndrome metabólico ya padecen una aterosclerosis subclínica visible en ecografías de alta resolución. El síndrome metabólico aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, cerebrovascular y vascular periférica, que juntas suponen la primera causa de morbimortalidad en el mundo desarrollado. En cuanto al cáncer, el síndrome metabólico se asocia con un aumento de la incidencia de ciertos tipos de cáncer, como los de colon, mama y endometrio, así como de carcinoma hepático en aquellos pacientes con una esteatosis hepática de larga evolución que los conlleva a una fibrosis, posteriormente a una cirrosis, y la cirrosis los predispondría a un carcinoma hepático. Y también biliar en pacientes también con una esteatosis hepática de larga evolución. Importantísimo tener en cuenta la diabetes mellitus tipo 2 como consecuencia del síndrome metabólico. La etiología es multifactorial tanto en niños como adolescentes, destacando siempre los factores genéticos y los ambientales. El aumento de la incidencia se ha producido de forma paralela al aumento de la frecuencia de obesidad infantil, que puede considerarse el factor de riesgo principal para su desarrollo. Los factores de riesgo incluyen historia familiar de primer grado, tipo de etnia, obesidad y vida sedentaria. El riesgo es 5 veces más elevado si hay familiares de primer grado con esta patología. Ante el estudio de un paciente con síndrome metabólico que arribamos al diagnóstico de diabetes, es importante la derivación temprana al endocrinólogo para su correcto manejo. Otras manifestaciones clínicas del síndrome metabólico. Hay otras entidades clínicas que no forman parte de los criterios diagnósticos, pero que suelen asociarse con el síndrome metabólico. Las más importantes son el hígado graso no alcohólico, esteatosis y posteriormente esteatohepatitis no alcohólica. Esta alteración se debe a la hiperproducción de ácidos grasos por efecto del hiperinsulinismo portal. Suele ser asintomática en un comienzo, con elevación de 2 a 5 veces el valor de las enzimas hepáticas. Al principio, con predominio de GPT, salvo en estadios avanzados en los que también se encuentra elevada la GOT, y 2 a 3 veces el valor de la fosfatasa alcalina sin aumento de la bilirrubina.
Se considera grave cuando el depósito de grasa en cualquier técnica de imagen es superior al 33% del hígado. Puede desembocar en insuficiencia hepática por una cirrosis progresiva y carcinoma secundaria. La esteatosis hepática mejora con el tratamiento de la insulinoresistencia, no requiriendo de otra intervención específica. Otra de las manifestaciones clínicas del síndrome metabólico es el hiperandrogenismo. La insulina aumenta la producción ovárica y suprarrenal de andrógenos y disminuye los niveles de proteína transportadora y de esteroides sexuales, por lo que aumenta su fracción libre. Puede manifestarse como adrenarca precoz en la niña e hirsutismo y oligomenorrea en el adolescente. La talla baja, la resistencia a la insulina, disminuye las proteínas transportadoras de factores de crecimiento parecidos a la insulina, aumentando por lo tanto su fracción libre, que es el principal efector de la hormona de crecimiento, con una consecuencia de una talla alta. La acantosis nigricans, que consiste en placas de hiperkeratosis, papilomatosis y pigmentación, todavía no quedando en clara si corresponde la acantosis nigricans a una manifestación de obesidad o de insulinoresistencia. El síndrome metabólico también cursa con variables bioquímicas ocultas. O sea que además de los niveles de glucemia, triglicéridos y HDL colesterol, hay otras variables bioquímicas que no suelen determinarse sistemáticamente. Estas son las responsables de que el riesgo del síndrome metabólico sea mayor que el de la suma de sus componentes no ocultos. Dentro de estos tenemos el estado protrombótico. La resistencia a la insulina aumenta la dimetilarginina, que es un inhibidor endógeno de la óxido nítrico sintetasa, produciendo una disfunción endotelial, siendo el primer paso en la patogenia de la lesión aterosclerótica. Aumenta también el inhibidor activador de plasminógeno. En cuanto a los estados proinflamatorios, aumentan la interleucina 6, resistina, interferona alfa y proteína C reactiva por su producción en un tejido adiposo expandido, mientras que se reduce la adiponectina, citoquina antiinflamatoria de los adipocitos. Y la hiperuricemia, el aumento del ácido úrico, se produce por el déficit de la acción insulínica en el túbulo renal. En cuanto al tratamiento del síndrome metabólico, por supuesto, lo nutricional, restringiendo la ingesta de grasas a menos del 30% del aporte calórico de la dieta y de proteínas al 15%, manteniendo el aporte de carbohidratos aproximadamente en el 55%. No se recomiendan las dietas hipocalóricas potencialmente peligrosas que puedan producir déficit de micronutrientes, desmineralización ósea, hipocrecimiento y disrupción menstrual. En cuanto al momento de inicio de estas dietas, en el primer año de vida, la intervención recomendada por todas las sociedades científicas es la promoción de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad, ya que tiene un menor aporte calórico y sobre todo proteico con respecto a la alimentación con fórmulas artificiales. Los consensos recomiendan comenzar con los cambios del estilo de vida desde los 2 años de edad en niños con sobrepeso, sin esperar que estos niños sean obesos. Y en todos los mayores de 2 años, incluso con normopeso, si forman parte de los grupos de riesgo. Se han descrito ya desde edades tempranas lesiones vasculares aterogénicas y otras complicaciones como apneas del sueño, problemas ortopédicos, etc. Además, nuestros consejos serán más eficaces cuanto más precoces y antes del establecimiento de la obesidad. El problema es que las intervenciones sobre el estilo de vida son muy poco eficaces por su difícil cumplimiento y la alta proporción de abandono de las mismas a mediano o largo plazo. Son factores predictivos de éxito la intervención precoz, las visitas frecuentes, la consecución de logros pequeños y progresivos y la inclusión de todos los familiares
en el tratamiento y seguimiento. Cuando en el programa se implican tanto a los padres como a los cuidadores como responsables primarios, la reducción de peso es mayor y la tasa de abandono menor que cuando se implica a nuestro paciente solo. Las medidas farmacológicas se indican en obesidad complicada, con alguna morbilidad secundaria, siempre que el paciente haya iniciado ya la pubertad, no están aprobadas en prepúberes y por supuesto que no hayan respondido tras 6 meses a las medidas previamente indicadas con adecuado esfuerzo del paciente y una supervisión y compromiso parental. Contamos actualmente con 2 fármacos, metformina, que es un antidiabético oral que aumenta la sensibilidad periférica a la insulina, inhibe la producción hepática de glucosa, aumenta la oxidación de los ácidos grasos libres, disminuye el apetito y mejora el perfil lipídico. Indicada en pacientes mayores de 12 años. El Orlistat, particularmente sin ningún tipo de experiencia, es un inhibidor de la absorción intestinal de la grasa de los alimentos. También tiene un uso aprobado en mayores de 12 años y en la escasa evidencia disponible en adolescentes, su eficacia es moderada y tiene inconvenientes de mala tolerancia digestiva. Las estrategias para la prevención de la obesidad y el síndrome metabólico deben iniciarse en la atención primaria, al alcance del pediatra, con programas dirigidos al ambiente familiar del niño con riesgo de obesidad y con programas desarrollados también en el medio escolar. Se deben recomendar prácticas alimentarias saludables, entre las que se destacan crear costumbres sanas en el hogar, alimentos bajos en grasas y raciones de pequeño tamaño, aconsejando también formas de cocción, evitando la ingesta de bebidas azucaradas, reducir el número de comidas fuera del hogar como hipercalóricas y ricas en grasas, productos ultraprocesados, hasta un máximo de 1 vez a la semana, aconsejando al paciente que deje estos gustos para eventos especiales como cumpleaños o reuniones familiares, acostumbrar a los niños a que coman en los lugares y horarios asignados fuera también del alcance de las pantallas, esforzarse en ofrecer alimentos recomendables de la forma más apetecible y por supuesto todo esto acompañado del entorno familiar y comprometiendo a la familia para que sigan los mismos consejos en el cambio de hábitos de vida. Los programas de prevención y tratamiento centrados en los factores de riesgo identificados en el diagnóstico preciso del síndrome metabólico son los más importantes. El desarrollo del síndrome metabólico es un proceso de muy larga evolución y por lo tanto una intervención temprana mediante modificación de hábitos alimentarios con incremento de la actividad física o en el caso de ser necesario, aunque no es tan común la utilización de fármacos que aumentan la sensibilidad a la insulina, podría modificar favorablemente su historia natural y la de sus componentes, evitando su aparición o enlenteciendo su progresión. Importante recordar que en este caso, en realidad el tratamiento debe ir acompañado de un conjunto comprometido, tanto de profesionales como el paciente y la familia, formando un equipo.